día de hoy hablaremos de la biotecnología clásica y la biotecnología moderna, y cómo cada una de ellas ha influenciado en los diferentes procesos que ha llevado a la humanidad al día de hoy. Iniciaremos hablando de la biotecnología clásica. ¿Qué es la biotecnología clásica? ¿En qué consistió? Bueno, para iniciar con esta definición, primero miraremos una frase del científico Albert Einstein, que dice: no tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Esto significa que la curiosidad ha permitido que muchos de los inventos o de las cosas que hoy utilizamos se hayan desarrollado. Si no eres curioso, si no te preguntas el porqué de un proceso, nunca sabrás más allá. Esa es la biotecnología clásica o biotecnología tradicional. Se define como la utilización de organismos vivos para la obtención de un bien o servicio útil para el hombre. La biotecnología clásica se puede organizar o distribuir en diferentes aportes que ella hizo a lo largo de toda la historia. Principalmente desde el punto de vista de agricultura, se dio la domesticación de animales silvestres cuando esas primeras poblaciones se establecieron en lugares determinados. Además, se hizo la selección de plantas comestibles para la alimentación de esas comunidades. A su vez, se empezaron a realizar las primeras cruzas de estas plantas, utilizando técnicas un poco rústicas para ese momento. También en agricultura se dio la conservación de semillas mediante procesos como los que hacían los antiguos indígenas de covar un hueco y allí depositaban las semillas de maíz. A partir de eso empezó a salir o se dieron los primeros procesos de fermentación. Desde el punto de vista de plantas, se dio la conservación de diferentes especies que estaban en vía de extinción a partir de la creación de los germoplasmas de plantas, que consiste en la conservación de plantas a nivel in vitro, principalmente aquellas que tienen características particulares para el uso de la humanidad. También en la biotecnología clásica se dio la fermentación de comidas y bebidas, de la creación del pan, el vino, el queso, el yogur, la sidra, el whisky, entre otros. Y a su vez se dio la fermentación de las carnes a partir de la creación de los embutidos y de la maduración de las carnes. Desde el campo médico, la biotecnología clásica ha contribuido a la creación de diferentes medicamentos, partiendo del primer antibiótico que fue creado a partir del hongo penicillium, que es el que ven en la imagen, del cual obtenemos la penicilina. A su vez, como la penicilina, encontramos la streptomicina, que proviene del streptococcus. También se habla de la utilización de microorganismos y de plantas para la producción de plásticos biodegradables. Es lo que hace que hoy en día contemos con botellas que tardan menos tiempo en degradarse en el ambiente. Algunos microorganismos que han intervenido en la fabricación de alimentos son el lactobacillus, que lo utilizamos o lo encontramos en el yogur, el Saccharomyces cerevisiae, que es la reina, por decirlo así,
de la elaboración de pan, vino y cerveza, el Penicillium notatum, utilizado en la elaboración de la penicilina, y el Penicillium camemberti, utilizado en la elaboración de queso, principalmente el queso camembert. La biotecnología moderna ya consiste principalmente en la manipulación genética. Para empezar hablando de la biotecnología moderna, citamos una frase de Peter Drucker. El emprendedor siempre busca el cambio, responde a él y lo utiliza como una oportunidad. Esto quiere decir que siempre vamos a encontrar situaciones que nos van a significar un cambio. Aquellos que tengan la capacidad de entender ese cambio y de utilizarlo para un uso de manera económica, va a tener éxito en la vida. Ejemplo de esto lo vemos en la pandemia. Muchos de los negocios y de las situaciones han hecho que las personas se reinventen y de esta manera han encontrado oportunidades de negocio. Además, en esta diapositiva vemos una imagen de una oveja que le dice a otra, y pueden hacer que una oveja sea igual a la otra. ¿Se imaginan? Aterrada se refiere al proceso de clonación, que vamos a ver más adelante. La biotecnología moderna se basa principalmente en la ingeniería genética, que no es más que la utilización del ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN. Y ya sabemos que en él se encuentran los genes y el código genético. Se considera que el descubrimiento de la estructura de la doble hélice del ADN en 1953 por Watson y Crick dio comienzo a esta era de la biotecnología moderna. A partir de allí, ese material genético ha sido utilizado y transferido de un organismo a otro, permitiendo otorgarle características especiales a determinadas especies que años atrás, para alcanzar este proceso, hubiese demorado aproximadamente de 10 a 100 años. La ingeniería genética es una técnica ideada en 1973 por biólogos norteamericanos que permite cortar genes de una célula y ensamblarlos en otra para modificar sus características. Esto fue posible, como ya lo había mencionado, al conocimiento del ADN. Dentro de esos primeros procesos que se realizaron con ingeniería genética fue la creación de la primera vacuna contra la hepatitis B. Esta fue la primera vacuna que alcanzó su última etapa de pruebas científicas y fue puesta en el mercado. ¿En qué consistió esa elaboración de la vacuna? Básicamente se da a partir de la extracción del ADN del virus, el cual fue insertado en un plásmido bacteriano. Este plásmido bacteriano sirvió como vector para que posteriormente el ADN del virus se insertara en una levadura. Esta levadura, al mezclarse con el ADN del virus, o el ADN de la levadura al mezclarse con el ADN del virus, generó proteínas víricas, las cuales permitieron que se diera un reconocimiento inmunológico de las proteínas del virus, generando inmunidad en las vacunas. A su vez, por medio de la ingeniería genética, se disminuye el tiempo para obtener una característica especial al momento de buscar que una especie produzca
algo particular. Por ejemplo, en la biotecnología tradicional, para obtener la característica o para que el gen de interés se transmitiera a la siguiente generación, se tenía que esperar diferentes a que pasaran diferentes años o diferentes cruzas para que se obtuviera el gen o que la planta o la especie diera la característica que estábamos buscando. Por ejemplo, si cruzábamos el padre 1 con el padre 2, no solamente al momento de desarrollarse o de tener la cría, no solamente íbamos a obtener el gen de interés en ese cruce genético, sino que íbamos a obtener otros genes que quizás no eran de nuestro interés. Con la biotecnología moderna simplificamos este proceso a partir de la extracción de genes particulares y de la inserción de los mismos, otorgando nuevas características a la especie que deseamos modificar. Esto conllevó a que en la actualidad contáramos con plantas que tienen resistencia a diferentes condiciones adversas. Por ejemplo, bacilos del suelo que fabrican proteínas que matan a las larvas de los insectos que normalmente destruyen los cultivos del maíz. Se le tomó el gen que otorgaba esta característica o que tenía la capacidad de que el bacillus pudiera eliminar los insectos. Este gen fue insertado en las plantas de maíz y posteriormente obtuvimos que las plantas tenían la capacidad de producir sustancias que eliminaban o mataban las larvas de los insectos. A partir de ahí se creó la primera planta transgénica. A su vez, así como ese ejemplo, encontramos una serie de ejemplos como el que vemos en la imagen, en donde obtenemos el gen que le otorga la resistencia a la sequía de los cactus y se lo insertamos en una planta de maíz, dándole esta característica, permitiendo que la planta pueda sobrevivir en condiciones extremas de ausencia de agua. A partir de este proceso no solo modificamos plantas, también modificamos animales, modificamos microorganismos. Por ejemplo, se dio la producción de insulina humana en bacterias y consecuentemente se dio un mejoramiento del tratamiento de la diabetes. Se tomó el gen que producía la insulina humana que se encuentra en las células betas del páncreas y se insertó en Escherichia coli. Posteriormente el microorganismo empezó a producir la insulina, facilitando la consecución del medicamento en el mercado. A su vez, por ingeniería genética, se dio la fabricación de la quimosina, que es la enzima clave para la fabricación del queso, que evita el empleo del cuajo que normalmente podría generar contaminaciones debido a que este proviene del estómago de terneros o de cerdos y de él a su vez utilizan el intestino para la creación de este producto. Por tal motivo vamos a encontrar otros microorganismos patógenos que no vamos a desear en nuestro producto final. A su vez se logró transferir el gen proveniente de una bacteria a una planta, como ya lo habíamos mencionado, en el maíz transgénico. Otro proceso obtenido a partir de la ingeniería genética fue la clonación, proceso utilizado en la biotecnología moderna. El primer animal clonado con éxito fue la oveja Dolly. No obstante, a partir de la oveja Dolly se han clonado muchos animales, plantas, entre otros. ¿En qué consistió el proceso de clonación? Consiste en extraer una célula
somática del organismo al que deseamos clonar. Esta célula se le extrae el núcleo, que es donde vamos a encontrar toda la información genética del animal. De un organismo B, de la misma especie, extraemos una célula germinal. Estas células, como ya ustedes saben, contienen la mitad de la carga cromosómica. A esta célula se le extrae el núcleo y posteriormente se le inserta el material genético del organismo al que deseamos clonar. Posteriormente, el óvulo fecundado con el material genético es insertado en otro organismo que hace el papel de madre sustituta. Este organismo cumple la función de desarrollar el proceso de gestación hasta dar un producto final de una oveja joven con las características de la oveja A que iniciamos, la cual deseamos clonar. Un ejemplo de animales transgénicos han sido los ratones transgénicos que se utilizan en la investigación contra el cáncer, como es el caso del individuo que observamos en la parte izquierda. Es un individuo que tiene una mayor masa muscular, y esto es debido a la inhibición del gen que controla la producción de masa muscular. Por ende vemos organismos con mucho mayor tamaño y masa muscular. La biotecnología en la guerra. Conociendo ya los procesos de biotecnología clásica y biotecnología moderna, no hay que descartar que la biotecnología ha sido utilizada con fines bélicos. Muchos de los procesos de los cuales hoy contamos también han iniciado en la guerra, como es el caso de GPAs, el caso de la Wi-Fi, entre otros. La biotecnología en los periodos de guerra cumplió un papel muy importante. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, James Weissman logró aislar bacterias que transformaban el maíz o la melaza en acetona, lo que sirvió para endurecer las alas de los aviones. Al impregnarle la acetona a las alas, al momento de que el avión alcanzaba determinada altura, las condiciones de temperatura en esa altura generaban que se congelaran las alas y posteriormente terminaran quebrándose, facilitando de esta manera derribar aviones del enemigo. También Weissman descubrió las bacterias capaces de producir butanol, que se utiliza para la fabricación del caucho sintético, que lo podemos observar en las diferentes llantas de los automóviles y motos que hoy utilizamos. En Alemania, Neuberg modificó también procesos de fermentación para producir glicerina, y a partir de esta se produce la nitroglicerina, que es utilizado como explosivo. No podemos dejar de lado la utilización de la biotecnología en algo que conocemos como bioterrorismo. En el bioterrorismo se pueden modificar genéticamente microorganismos patógenos que ya se encontraban en nuestro planeta y que antes el hombre había logrado controlar. Estos microorganismos se les insertan genes de otros microorganismos o se les modifica su virulencia o capacidad de transmisión, convirtiéndolos en potentes armas biológicas. Ejemplo puede ser que el virus del SARS-CoV, más conocido como COVID-19, se puede derivar de un ataque biológico entre las naciones. Estas prácticas en años atrás
eran utilizadas por diferentes países, pero en el año de 1979 se firmó un tratado que evitaba la utilización de estas plantas, de estas técnicas. No obstante, hace algunos años, países como Estados Unidos, Irán, Japón, Rusia, entre otros, han venido reactivando sus procesos o sus laboratorios en donde encontraban diferentes microorganismos que podían ser utilizados con fines bélicos. Ejemplo de estos microorganismos son la viruela, el antrax, la peste, el botulismo, el tifus, la fiebre Q, la brucelosis, la encefalitis equina venezolana, el ébola y la gripe, entre otros. De hecho, en Estados Unidos existe un laboratorio protegido por todas las entes del Estado, que se llama el Fuerte Detrick, en el cual trabajan con diferentes microorganismos con alta capacidad de generar un daño significativo en las poblaciones. Entre esos encontramos el virus de Lanza, la fiebre amarilla, la gripe y fiebre de Ritt, entre otras, así como otras 20 toxinas procedentes de serpientes, setas, escorpiones y algas. Entonces, esta parte de la biotecnología utilizada con fines bélicos ha generado diferentes daños en los países e incluso puede llegar a convertirse en un problema para el país atacante. A partir de la biotecnología y la utilización en fines bélicos, hemos logrado obtener diferentes avances en diferentes campos de la ciencia. Por ejemplo, encontramos hoy en día la utilización de las pruebas de ADN para descartar o confirmar procesos de paternidad dudosa. Además, ha permitido la identificación de familiares que se encontraban perdidos. A su vez, ha sido utilizada en las ciencias forenses, lo que ha permitido resolver diferentes crímenes. También hemos encontrado la elaboración de plásticos biodegradables y los biocombustibles, que se convierten en una fuente significativa de generación de menos emisiones contaminantes al ambiente. A su vez, hemos observado a partir de la biotecnología la creación de organismos transgénicos, tanto plantas como animales. Por ejemplo, podemos encontrar cerdos que su grasa corporal es rica en omega 3, convirtiéndolos en una fuente saludable de alimentación. A partir de la biotecnología hemos logrado conocer el proyecto del genoma humano. También se ha dado la fabricación de hormonas y vacunas y hemos alcanzado la utilización de la terapia génica. A continuación, vamos a hablar de los microorganismos de interés biotecnológico. Los microorganismos cumplen un papel significativo en los diferentes avances de la biotecnología. Por ende, es muy importante identificarlos y reconocer sus características especiales. Los microorganismos de interés biotecnológico poseen ciertas ventajas para el uso industrial, ya que en un pequeño tamaño la célula microbiana puede realizar diferentes procesos que normalmente otras células no pueden hacer. Esto facilita también al rápido transporte de nutrientes del interior de la célula al exterior, elevando una tasa metabólica. Por ejemplo, encontramos en la producción de proteínas la utilización de levaduras. Por ejemplo, la levadura puede producir 20 veces más proteína que una planta, un cereal. Y esta planta a su vez produce 10 veces más proteína
que la proteína animal. Si comparamos y si tenemos en cuenta esto, las bacterias, las levaduras, pueden producir 30 veces más proteína que la proteína animal, que normalmente es la de mayor consumo a nivel mundial. Esto permitirá que podamos utilizar a los microorganismos en situaciones en donde hay escasez de alimento. Por ejemplo, en departamentos como La Guajira, en donde la tasa de desnutrición es tan alta, esta podría ser una solución importante. A continuación describiremos cada uno de los microorganismos y cómo estos de una u otra manera tienen principales intervenciones en la biotecnología. Iniciamos con las levaduras. Las levaduras son hongos unicelulares que existen normalmente en la naturaleza, en vegetales, animales, insectos y en el suelo. Hay aproximadamente 50 géneros con más de 500 especies descritas. Se vienen utilizando desde hace miles de años para la fabricación de pan y bebidas alcohólicas. Una de las más representativas es el Saccharomyces cerevisiae, de la cual se emplea para la utilización de cerveza, vino, sake, pan, alcoholes industriales, entre otros. No obstante, podemos ver diferentes géneros y especies de levadura utilizadas a nivel industrial, como es el caso de la Candida utilis, que es utilizada para la elaboración de proteína unicelular y a su vez para la producción de alcohol. Encontramos la Saccharomyces fibulifera, que también es utilizada para la producción de proteína unicelular, para la producción de glucoamilasas, para algunos procesos bioquímicos y para la elaboración de alcohol. Así como estas, vamos a encontrar otras especies y géneros que tienen la capacidad de generar un producto de interés a nivel industrial. Seguimos con los hongos filamentosos. Los hongos son los responsables de la gran parte de la degradación de la materia orgánica en la tierra. Su actividad es enormemente beneficiosa y permite el reciclaje de la materia viva. Los efectos perjudiciales de los hongos están contrarrestados por su gran utilidad industrial. Los hongos, de hecho, son la base de muchas de las fermentaciones en donde se da la combinación de diferentes cereales, como es el caso del arroz, la cebada, la habichuela, para la elaboración de platillos orientales como el miso, el shoyu, el tempeh, entre otros. Los hongos son también fuente de muchas enzimas comerciales, como por ejemplo la amilasa, que es utilizada para la degradación de la glucosa. A su vez, vemos la degradación de los almidones para convertirlos en glucosa. También a su vez encontramos la elaboración de proteasas, pectinasas, y vemos también a los hongos filamentosos en la producción de ácidos orgánicos como el ácido cítrico, el ácido láctico, en la elaboración de algunos antibióticos como la penicilina, en la industria del queso como el camembert, el roquefort, y algunas setas comestibles como el champiñón, que normalmente lo encontramos en las pizzas. El siguiente grupo de microorganismos son las bacterias. Entre las especies bacterianas de interés industrial están las bacterias del ácido acético, como lo es el Gluconobacter y el Acetobacter, que tienen la capacidad de convertir el etanol en ácido acético, más conocido como vinagre. A su vez encontramos el género Bacillus, que es gran productor de antibióticos como la gramicidina,
la bacitracina, la polimixina y tiene la capacidad de producir proteasas e insecticidas. Del género Clostridium cabe destacar el Clostridium acetobutílico, que puede fermentar los azúcares originando acetona y butanol, que ya lo habíamos mencionado en otros apartes de esta clase. También encontramos las bacterias lácticas, en la cual se encuentran géneros representativos como el Streptococcus y el Lactobacillus, principales productores de la industria del yogur. A su vez encontramos especies como el Corynebacterium glutamicum, que es una importante fuente industrial de producción de lisina. Y por último encontramos el Streptomyces, que como ya lo habíamos mencionado es productor de antibióticos como la anfotericina B, la kanamicina, la neomicina y la streptomicina. Así como estos microorganismos, vamos a encontrar otros géneros y especies con características industriales significativas. Para resumir esta clase, los invito a ver un video que les dejaré en la plataforma. Espero haber sido claro con mi explicación. Si tienes alguna duda, no dudes en consultarme. Te deseo un feliz resto de día.